Cuando el sobre llegó a mi casa en Valencia, lo reconocí de inmediato por la letra de mi nieta. Mis manos temblaron un poco al abrirlo, no por la edad, sino por la emoción. Era la invitación a su boda. Mientras leía cada palabra, sentí que el corazón se me llenaba de algo que no había sentido en mucho tiempo. Alegría pura, de esas que te hacen sonreír sin darte cuenta. Mi nieta Andrea siempre había sido especial para mí. Desde que nació, hace 26 años, habíamos compartido una conexión que iba más allá de las visitas ocasionales o las llamadas por teléfono. Yo la cuidé cuando era pequeña, cuando sus padres trabajaban hasta tarde. Le enseñé a hacer tortilla de patatas. Le conté historias de cuando yo era joven. La llevé al parque innumerables veces. Esos momentos construyeron algo sólido entre nosotras. Algo que yo pensaba que el tiempo no podría romper. La boda sería en Barcelona. Más de 2100 kilómetros me separaban de ella. Para algunos, esa distancia sería una excusa perfecta para no ir. A mi edad, casi 75 años, muchos esperarían que me quedara en casa, que mandara un regalo con una tarjeta bonita y alguna disculpa razonable. Pero yo no soy de esas personas. Nunca lo he sido. Cuando tomo una decisión, la cumplo. Y esta vez, la decisión estaba clara desde el principio. Tenía que estar ahí. Pasé varios días preparándome. Revisé mi coche, un Seat León que me había acompañado por toda España durante años. Le cambié el aceite, verifiqué las llantas, llené el depósito. Imprimí mapas, aunque tenía el GPS del teléfono, porque me gusta tener alternativas. Siempre he sido así, precavida. Planifiqué las paradas. Dormiría una noche en Albacete, otra cerca de Tarragona. No quería forzar mi cuerpo más de lo necesario. La mañana en que salí, el cielo estaba despejado. Era marzo, y el aire todavía tenía ese frescor de final de invierno. Cargué mi maleta pequeña, un bolso con documentos y algo de comida para el camino. Pan con jamón, algunas manzanas, una botella de agua. Cosas simples. Antes de arrancar, miré mi casa una última vez. Me pregunté si debía llamar a Andrea para avisarle que ya estaba en camino, pero decidí que no. Quería sorprenderla, verla sonreír cuando me viera aparecer. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. La autopista estaba despejada, el sol brillaba y yo me sentía bien. Pero conforme avanzaba, los pensamientos empezaron a llenar el silencio del coche. Pensaba en Andrea de bebé, con esos ojos grandes que parecían observarlo todo. Recordaba cómo se agarraba de mi dedo cuando aprendía a caminar, cómo corría hacia mí cada vez que llegaba a visitarla. Recordaba también los cumpleaños, las navidades, las tardes de verano en la playa. Había algo en esos recuerdos que me hacía sentir que lo que estaba haciendo tenía sentido. No era solo un viaje para asistir a una boda. Era una forma de decirle que ella seguía siendo importante para mí, que el amor que le tenía no había disminuido con los años ni con la distancia, que podía contar conmigo siempre. Llegué a Albacete cuando ya oscurecía. Encontré un hostal cerca de la carretera, uno de esos lugares sencillos, donde no preguntan mucho y solo quieren que pagues y descanses. La habitación era pequeña, con una cama dura y una ventana que daba al aparcamiento. Cené algo rápido en un bar cercano, una ensalada y un poco de pescado. No tenía mucha hambre. La emoción me quitaba el apetito. Esa noche casi no dormí. No por incomodidad, sino porque mi mente no paraba. Me preguntaba cómo sería la boda, si Andrea estaría nerviosa, si su futuro marido era realmente un buen hombre. Yo no lo conocía bien. Lo había visto solo un par de veces en videollamadas. Y me pareció educado, pero distante. Algo en él no me terminaba de convencer, aunque nunca dije nada. No era mi lugar juzgar las decisiones de Andrea. Al amanecer, volví a la carretera. El segundo día fue más largo, más cansado. Mis piernas empezaron a dolerme y la espalda también. Paré varias veces para estirar, para tomar café, para respirar. En una de esas paradas, en una gasolinera cerca de Valencia, una mujer mayor me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo iba a ver a mi nieta. Ella sonrió y me deseó suerte. No sé por qué, pero sus palabras me quedaron resonando. Conforme me acercaba a Barcelona, la ansiedad crecía. Pero no era una ansiedad mala.
Era esa sensación de estar a punto de algo importante, de algo que recordaría siempre. Imaginaba la cara de Andrea cuando abriera la puerta. Imaginaba su abrazo, quizá hasta lágrimas de emoción. Pensaba en lo que le diría, en cómo le entregaría el regalo que llevaba envuelto con cuidado en mi maleta. Un collar que había pertenecido a mi madre, algo con historia, con significado. Llegué a Tarragona al atardecer. Esta vez elegí un hotel un poco mejor. Necesitaba descansar bien para el día siguiente. Tomé un baño largo, intenté relajarme. Cené en el restaurante del hotel, un plato de pasta con marisco. Estaba bueno, pero yo apenas lo saboreaba. Mi mente ya estaba en Barcelona, en esa puerta que tocaría al día siguiente. La tercera mañana salí temprano. Quería llegar antes del mediodía. El tráfico en Barcelona era denso, como siempre. Me tomó casi una hora encontrar la dirección que Andrea me había enviado. Era un barrio bonito, cerca del centro, con edificios antiguos bien conservados. Aparqué frente a su casa y me quedé sentada en el coche unos minutos, respirando profundo. No sé qué esperaba exactamente. Supongo que esperaba que todo saliera como en mi imaginación, que Andrea me recibiera con los brazos abiertos, que me dijera lo feliz que estaba de verme, que me hiciera sentir que el viaje había valido la pena. Eso era todo lo que necesitaba, solo eso. Bajé del coche con algo de dificultad. Mis piernas estaban entumecidas después de tantas horas sentada. Ajusté mi ropa, me pasé una mano por el pelo, respiré hondo una vez más. Luego caminé hacia la puerta y toqué el timbre. El sonido resonó dentro de la casa. Esperé. El silencio se extendió durante varios segundos que parecieron eternos. Y entonces la puerta se abrió. Cuando vi su cara, supe de inmediato que algo andaba mal. No fue por lo que dijo o por lo que hizo. Fue por lo que no hizo. No hubo sonrisa. No hubo ese brillo en los ojos que yo esperaba ver. Andrea me miró como si yo fuera alguien que no debería estar ahí, como si mi presencia fuera un error. Me quedé parada frente a ella, esperando que su expresión cambiara, que la sorpresa se convirtiera en alegría. Pero no pasó. Su boca se abrió ligeramente como si fuera a decir algo, pero no salió ninguna palabra, solo un silencio incómodo que se instaló entre nosotras como un muro invisible. Intenté sonreír. Intenté hacer que el momento fuera menos extraño. Dije algo como, «Hola, cariño, llegué», pero mi voz sonó pequeña, casi tímida. Andrea parpadeó un par de veces, como si estuviera procesando lo que veía. Luego, sin decir nada, comenzó a cerrar la puerta. No la cerró del todo, pero la dejó entreabierta, como si quisiera crear una barrera física entre nosotras. No entendía qué estaba pasando. Mi mente buscaba explicaciones. Quizá estaba ocupada con los preparativos de la boda. Quizá había tenido un mal día. Quizá estaba estresada. Traté de convencerme de que había una razón lógica para su comportamiento. Algo que no tenía nada que ver conmigo. Pero en el fondo, una parte de mí ya sabía que no era eso. Por fin, Andrea habló. Su voz era diferente. No era la voz cariñosa que yo recordaba, la que usaba cuando me llamaba por teléfono o cuando me enviaba mensajes. Era una voz plana, casi fría. Me dijo que lo sentía, que pensaba que yo no vendría ese día. Sus palabras salieron rápidas, como si quisiera terminar la conversación lo antes posible. Pensaba que no vendría ese día. La frase se quedó flotando en el aire. No tenía sentido. Yo le había confirmado que asistiría a su boda. Le había dicho que nada me detendría. ¿Por qué pensaría que no vendría? Y más importante aún, ¿por qué parecía aliviada con esa posibilidad? Traté de explicarle. Le dije que había manejado desde Valencia, que habían sido más de 2000 kilómetros, que había parado en Albacete y Tarragona. Le conté sobre el viaje, sobre cómo había preparado todo con cuidado. Pero mientras hablaba, vi que sus ojos se desviaban, que no me estaba escuchando realmente. Estaba mirando hacia dentro de la casa, como si esperara algo o a alguien. El momento se alargó. Yo seguía de pie en la puerta, con mi maleta en una mano y el bolso en la otra. Empezaba a sentir el peso de todo, no solo de las cosas que cargaba,
sino de la situación misma. Mis piernas, que ya estaban cansadas del viaje, comenzaron a temblar ligeramente. No sabía si sentarme en el escalón, si insistir en entrar, o si simplemente darme la vuelta y volver al coche. Andrea seguía sin invitarme a pasar. Se mantenía en el marco de la puerta, bloqueando la entrada. Era una posición defensiva, como si yo fuera una amenaza. Nunca en mi vida me había sentido así con ella. Nunca había existido esa tensión, esa distancia. Siempre habíamos sido cercanas, cómplices, y ahora, de repente, éramos dos extrañas. Intenté preguntarle directamente qué pasaba. Le dije que notaba algo raro, que no entendía por qué me recibía así. Pero antes de que pudiera responder, escuché pasos dentro de la casa. Alguien se acercaba. Andrea se puso aún más tensa. Sus hombros se levantaron, su mandíbula se apretó. Era evidente que no quería que esa persona me viera ahí, pero la persona llegó de todas formas. Era Javier, su futuro marido. Lo reconocí de inmediato, aunque se veía diferente de como lo recordaba. Más serio, más duro. Se detuvo junto a Andrea y me miró. No dijo «hola», no me saludó. Solo me miró, evaluándome, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. La escena era surrealista. Yo, una mujer de casi 75 años, parada en la puerta de la casa de mi nieta después de haber viajado más de 2000 kilómetros, siendo tratada como si fuera una intrusa. No podía procesarlo. Mi cerebro se negaba a aceptar que esto estaba pasando realmente. Javier se aclaró la garganta. Luego miró a Andrea, como esperando que ella dijera algo. Pero Andrea solo miraba al suelo. Era como si tuviera vergüenza, pero no de la situación, sino de mí. Como si mi presencia la avergonzara. Eso fue lo que más me dolió. No el rechazo en sí, sino la sensación de que yo era un problema que ellos no habían planeado tener. Me senté en el escalón. Mis piernas ya no podían sostenerme más. Dejé la maleta a un lado y el bolso en mi regazo. Necesitaba un momento. Necesitaba entender. Miré hacia arriba, hacia Andrea, y le pregunté con la voz más calmada que pude. ¿Qué está pasando, cariño? ¿Hice algo malo? Esa pregunta pareció incomodarla aún más. Negó con la cabeza, pero no dijo nada. Fue Javier quien finalmente habló. Me dijo que necesitábamos hablar, que había un malentendido. La palabra malentendido sonó extraña. ¿Qué malentendido podía haber? Yo había recibido la invitación. Había confirmado mi asistencia, había hecho el viaje. Todo había sido claro. Le pedí que me explicara. Le dije que había viajado mucho, que estaba cansada, que merecía una explicación. Mi voz se quebró un poco al decir eso último. No quería llorar. No quería darles esa satisfacción, pero era difícil contener la emoción. Todo dentro de mí empezaba a desmoronarse. Andrea finalmente habló otra vez. Me dijo que era complicado, que había cosas que yo no sabía, que ellos habían tomado ciertas decisiones pensando en lo mejor para todos. Sus palabras eran vagas, confusas. No me estaba diciendo nada concreto, solo dando vueltas alrededor de algo que claramente no quería decir. Javier interrumpió. Dijo que era mejor hablar dentro, que los vecinos no necesitaban escuchar nuestra conversación. Miré alrededor y me di cuenta de que algunas personas en la calle nos observaban con curiosidad. Probablemente nos habían visto desde que llegué. Probablemente se preguntaban qué pasaba. Yo también me lo preguntaba. Me levanté del escalón con dificultad. Sentía cada uno de mis 75 años en ese momento. Sentía el peso del viaje, del cansancio, de la decepción. Andrea se hizo a un lado y me dejó entrar. Finalmente. Pero no fue con calidez. Fue con resignación, como si no tuviera otra opción. El interior de la casa era bonito, moderno, limpio, bien decorado. Pero yo apenas lo noté. Solo quería sentarme, escuchar lo que tenían que decir y entender por qué mi viaje, mi esfuerzo, mi amor, parecían no importar. Javier señaló el sofá. Me senté. Ellos se quedaron de pie frente a mí,
como si fueran jueces a punto de dar un veredicto. Esperé. El silencio se hizo largo otra vez. Finalmente Javier respiró hondo y empezó a hablar. Lo que dijo cambió todo. Javier no me miraba a los ojos. Eso fue lo primero que noté. Hablaba mirando hacia un lado, hacia la ventana, hacia cualquier parte menos hacia mí. Sus manos estaban en los bolsillos y se balanceaba ligeramente sobre los talones. Era evidente que lo que iba a decir le incomodaba, pero no tanto como para no decirlo. Comenzó con rodeos. Dijo algo sobre situaciones complicadas y decisiones difíciles. Dijo que la boda era un evento íntimo, que Andrea había querido mantenerlo pequeño, solo para las personas más cercanas. Yo escuchaba sin entender. ¿No era yo una de las personas más cercanas? ¿No había criado a esa niña cuando sus padres trabajaban? ¿No habíamos compartido años de vida juntas? Andrea seguía en silencio. Estaba de pie junto a Javier, pero miraba al suelo. No intervenía, no aclaraba, no defendía nada. Solo estaba ahí, como una espectadora de su propia vida. Como si lo que estaba pasando no tuviera nada que ver con ella. Javier continuó. Dijo que habían considerado diferentes opciones para la organización del evento, que habían hablado con varias personas sobre la lista de invitados, y entonces soltó algo que me dejó sin aire. Dijo que alguien había sugerido que una compensación económica sería apropiada si yo decidía no asistir. No entendía al principio. Compensación económica. Las palabras sonaban extrañas, fuera de lugar. ¿Compensación por qué? ¿Por no ir a la boda de mi propia nieta? ¿Por quedarme en casa en lugar de hacer un viaje de más de 2000 kilómetros? No tenía sentido. Nada de lo que decía tenía sentido. Le pedí que se explicara mejor, que fuera claro, que dejara de hablar con eufemismos y me dijera directamente qué estaba pasando. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Quizá porque la confusión estaba dando paso al enojo. Quizá porque ya estaba cansada de sentirme como una intrusa en un lugar donde debería ser bienvenida. Javier se aclaró la garganta. Miró a Andrea como buscando permiso para continuar. Ella asintió levemente sin levantar la vista. Entonces él dijo el número. $85,000. $85,000 para que yo no fuera a la boda. El número quedó flotando en el aire. $85,000. Repetí las palabras en mi mente tratando de procesarlas. No era una cifra pequeña. No era algo que alguien dijera por error o como broma. Era una cantidad específica, pensada, calculada. Alguien había decidido que ese era el precio de mi ausencia. Pregunté quién había sugerido eso. Necesitaba saberlo. Necesitaba entender quién creía que mi presencia podía comprarse o venderse. Javier titubeó. Dijo que había sido una conversación conjunta, que varias personas habían participado, pero no dio nombres. No señaló a nadie. Era obvio que estaba protegiendo a alguien, y probablemente ese alguien estaba sentado en esa misma sala, aunque no lo admitiera. Miré a Andrea. Ella seguía sin hablar. Seguía sin mirarme. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue dramático. No fue un colapso emocional visible. Fue algo silencioso, interno. Fue la comprensión de que la nieta que yo conocía o creía conocer ya no existía. O quizá nunca había existido de la forma en que yo pensaba. Le pregunté directamente. Le dije, «Andrea, ¿tú sabías de esto?» Ella finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Había algo en su expresión que no supe identificar. ¿Era culpa? ¿Era pena? ¿O simplemente incomodidad por haber sido descubierta? Asintió. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero fue suficiente. Suficiente para confirmar que ella había sido parte de esto, que había participado en la conversación sobre poner un precio a mi ausencia, que había aceptado, de alguna forma, que mi presencia era un problema que podía resolverse con dinero. Pregunté por qué. Necesitaba entender. Necesitaba que me diera alguna razón que justificara lo que estaban haciendo. Le dije que había viajado desde Valencia, que había manejado durante días, que había planeado todo con cuidado porque quería estar ahí, porque la amaba, porque ella era importante para mí. Andrea finalmente habló. Su voz era baja, casi un susurro. Dijo que no quería complicaciones,
que la familia de Javier era conservadora, que había expectativas, que mi presencia podía generar situaciones incómodas. No entendí qué situaciones. No entendí qué problema representaba yo. Era su abuela. No era una desconocida. No era alguien conflictivo o problemático. Javier intervino otra vez. Dijo que la cantidad de dinero estaba relacionada con ajustes en la herencia familiar, que habían considerado que si yo no asistía, podrían destinar ese dinero a mi cuenta como una forma de compensación anticipada. Las palabras sonaban ensayadas, como si hubieran practicado esta conversación antes, como si hubieran planeado exactamente qué decir en caso de que yo apareciera. La herencia, claro, ahora todo empezaba a tener sentido. No era solo sobre la boda, era sobre dinero, sobre lo que yo tenía, sobre lo que ellos querían, sobre cómo podían conseguirlo. Los $85,000 no eran un regalo, no eran una compensación, eran parte de algo más grande, de un plan que yo no conocía pero que evidentemente llevaba tiempo en marcha. Pregunté qué más habían decidido sin decirme, si había otras conversaciones conjuntas sobre mi vida, sobre mis cosas, sobre mi dinero. Javier se puso incómodo. Dijo que no era el momento para hablar de eso, que deberíamos centrarnos en la situación inmediata. Pero yo no iba a dejar pasar el tema. Ya no. Le dije que esos $85,000 probablemente venían de mi propia cuenta, que el dinero que querían darme como compensación por no ir a la boda era, en realidad, mío desde el principio, que lo que me estaban ofreciendo era acceso a lo que ya me pertenecía. La ironía era cruel. Me estaban comprando con mi propio dinero. Andrea lloró entonces, no con sollozos dramáticos, sino con lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Dijo que lo sentía, que no había querido que pasara así, que todo se había complicado, pero sus disculpas sonaban vacías. No cambiaban nada, no borraban el hecho de que había participado en esto, de que había elegido el dinero y la comodidad por encima de mí. Me levanté del sofá. Mis piernas temblaban, pero logré sostenerme. Les dije que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que no podía tomar decisiones en ese momento, que estaba cansada, que había viajado mucho, que necesitaba descansar. Javier asintió rápidamente, como si estuviera aliviado de que me fuera. Andrea se acercó. Intentó tocar mi brazo, pero me alejé. No con violencia, solo con distancia. No podía dejar que me tocara en ese momento. No podía fingir que todo estaba bien. Le dije que me alojaría en un hotel, que nos veríamos después. Ella preguntó en cuál, pero no le respondí. No quería que supiera dónde estaría. Salí de la casa con mi maleta y mi bolso. El aire fresco de Barcelona me golpeó la cara. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mi pecho. Caminé hacia mi coche, abrí la puerta y me senté. Pero no arranqué, no podía. Necesitaba un momento. Solo un momento. Miré la casa desde el coche. Andrea estaba en la ventana observándome. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Luego ella corrió la cortina y desapareció. Me quedé ahí sentada, con las manos en el volante, tratando de entender qué acababa de pasar. Tratando de decidir qué iba a hacer. Porque una cosa estaba clara. Esto no había terminado. Apenas comenzaba. Encontré un hotel cerca del Paseo de Gracia. No era lujoso, pero era limpio y tranquilo. Exactamente lo que necesitaba. La recepcionista me miró con una sonrisa amable cuando le pedí una habitación. Probablemente notó que yo estaba cansada, que había algo en mi expresión que indicaba que no estaba de vacaciones, pero no hizo preguntas. Solo me dio la llave y me señaló el ascensor. La habitación era pequeña, con una cama individual, un escritorio y una ventana que daba a una calle lateral. Me senté en la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Miré alrededor. Las paredes eran blancas, la decoración era mínima. Era un espacio impersonal, pero de alguna forma eso me reconfortaba. No había recuerdos aquí. No había historia, solo yo y mis pensamientos. Intenté descansar. Me acosté, cerré los ojos, pero el sueño no llegaba.
Cada vez que estaba a punto de quedarme dormida, las palabras de Javier volvían a mi mente. $85,000, compensación anticipada, ajustes en la herencia. Las frases daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado, repitiéndose sin parar. Me levanté y caminé hacia la ventana. Barcelona estaba viva allá afuera. Gente caminando, coches pasando. El ruido constante de una ciudad que nunca duerme completamente. Me pregunté cuántas de esas personas tenían problemas familiares como el mío. Cuántas estaban lidiando con traiciones, con decepciones, con la sensación de que las personas que amaban no eran quienes pensaban que eran. La noche cayó lentamente. No encendí las luces de la habitación. Me quedé sentada en la oscuridad pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había escuchado, en todo lo que no se había dicho pero que estaba implícito. Andrea y Javier habían hablado de dinero como si fuera lo único que importaba, como si mi relación con ella pudiera reducirse a una cifra bancaria. Alrededor de las 11 de la noche, tomé mi teléfono. Lo había mantenido en silencio desde que salí de su casa. No quería hablar con nadie, no quería explicar, pero ahora necesitaba hacer algo. Necesitaba tomar una decisión, y esa decisión no podía esperar más. Abrí la aplicación de mi banco. Era una de esas aplicaciones modernas que te permiten hacer casi cualquier cosa desde el teléfono. Mis hijos me habían ayudado a instalarla hace un par de años, aunque yo al principio desconfiaba de tener mi dinero en algo tan pequeño como un teléfono, pero ahora, en ese momento, agradecía la tecnología. Miré mi cuenta. El saldo era considerable. Había ahorrado durante toda mi vida. Había trabajado, había sido cuidadosa con mis gastos, había invertido con inteligencia. Ese dinero representaba años de esfuerzo, de sacrificio, de decisiones sabias. Y ahora, aparentemente, ese dinero era el centro de un plan que yo no había autorizado. Los $85,000 que Javier mencionó no eran una cantidad aleatoria. Ahora que lo pensaba con claridad, probablemente era parte de algún acuerdo o documento que yo había firmado en el pasado. Quizá algo relacionado con la herencia. Quizá algo que mis propios hijos habían organizado sin mi total comprensión. No estaba segura de los detalles, pero estaba segura de una cosa: ese dinero era mío. Busqué la opción de bloquear fondos. No fue fácil encontrarla. Tuve que navegar por varios menús, leer instrucciones, confirmar mi identidad 2 veces. Pero finalmente llegué a donde necesitaba estar. Había una opción para congelar temporalmente ciertas cantidades. Era algo que el banco ofrecía para protección, contra fraudes o en caso de disputas legales. Ingresé la cantidad, $85,000. El sistema me pidió que confirmara la acción. Me advirtió que el dinero quedaría inaccesible durante el periodo de congelación, que nadie podría retirarlo, transferirlo o usarlo, ni siquiera yo, al menos no sin un proceso adicional, que requeriría varios días y múltiples verificaciones. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de confirmación. Una parte de mí dudaba. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba siendo vengativa? ¿Estaba castigando a Andrea por algo que quizá no entendía completamente? Pero entonces recordé su cara cuando me recibió en la puerta. Recordé cómo me miró, como si fuera un problema. Recordé que ella había asintido cuando le pregunté si sabía del plan. Ella sabía, y había elegido no decirme nada. Presioné el botón. La pantalla mostró un círculo girando mientras procesaba la solicitud. Luego apareció un mensaje de confirmación. Los fondos habían sido congelados exitosamente. Nadie podría acceder a ellos durante los próximos 30 días. Sentí algo extraño en el pecho. No era alivio, no era satisfacción. Era simplemente la sensación de haber tomado una decisión, de haber actuado en lugar de solo reaccionar. Apagué el teléfono y lo dejé sobre el escritorio. Luego volví a sentarme en la cama. El silencio de la habitación era profundo. Podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón. Me pregunté qué pasaría ahora. ¿Qué dirían Andrea y Javier?
Cuando intentaran acceder al dinero y descubrieran que no podían, ¿qué harían? ¿Cómo reaccionarían? Probablemente se enojarían. Probablemente me llamarían. Probablemente me acusarían de ser difícil, de complicar las cosas, de no entender la situación. Pero en ese momento, en esa habitación de hotel en Barcelona, no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, estaba poniendo mis propios intereses primero. Estaba protegiendo lo que era mío, y eso no estaba mal. Pensé en mi vida, en todos los años que había vivido, en todas las veces que había puesto a otros antes que a mí. Cuando mis hijos eran pequeños, siempre fueron primero. Sus necesidades, sus deseos, su educación. Cuando mi esposo enfermó, él fue mi prioridad. Lo cuidé hasta el final, sacrificando mi propio bienestar en el proceso. Y cuando mis nietos nacieron, también los puse por delante. Les di mi tiempo, mi energía, mi amor, siempre dando, siempre siendo la que cuidaba, la que apoyaba, la que estaba disponible. ¿Y qué había recibido a cambio? Una puerta cerrada, una conversación sobre dinero, un plan para comprar mi ausencia. No era que yo esperara algo a cambio de mi amor. El amor no funciona así, pero tampoco esperaba esto. No esperaba ser tratada como un inconveniente, como algo que había que manejar o eliminar. La noche avanzaba. Miré el reloj. Eran casi las 2 de la madrugada. Sabía que debía dormir, que mi cuerpo necesitaba descanso después del viaje, largo y del día emocionalmente agotador. Pero mi mente no se callaba. Seguía procesando, analizando, reviviendo cada momento de la conversación en la casa de Andrea. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Miré mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer mayor, con arrugas alrededor de los ojos, con el cabello gris que ya no teñía porque había decidido aceptar mi edad. Vi cansancio en mi expresión, pero también vi algo más. Vi determinación, vi fuerza. Vi a alguien que todavía tenía agencia, que todavía podía tomar decisiones, que no era solo una figura pasiva en la vida de otros. Volví a la cama y esta vez logré dormir. No fue un sueño profundo, fue interrumpido, fragmentado. Soñé con Andrea cuando era niña. Soñé con momentos que habíamos compartido. Soñé con su risa, con sus abrazos, con la forma en que decía abuela cuando era pequeña. En los sueños, todo era diferente. Todo era como debería ser. Desperté cuando el sol apenas comenzaba a salir. La luz entraba tímidamente por la ventana. Me quedé acostada, mirando el techo, sintiendo una extraña paz. No era felicidad, no era que las cosas estuvieran bien, pero había algo nuevo en mí, una claridad, una comprensión de que yo todavía tenía control sobre mi propia vida, de que podía establecer límites, de que podía protegerme. No sabía qué vendría después. No sabía si iría a la boda. No sabía si Andrea y yo podríamos reparar nuestra relación. No sabía muchas cosas, pero sabía que había hecho lo correcto al congelar el dinero. Era mi forma de decir que no aceptaba ser tratada de esa manera. Era mi forma de recuperar algo de dignidad en una situación que me había quitado mucha. El ruido del teléfono me despertó. No fue una llamada, fue una sucesión de vibraciones, una tras otra, sin parar. Abrí los ojos y vi la pantalla iluminarse repetidamente sobre el escritorio. Eran las 7 de la mañana. Apenas había dormido 4 horas. Me levanté de la cama con dificultad. El cuerpo me dolía, no solo por el viaje, sino por la tensión acumulada. Caminé hacia el escritorio y tomé el teléfono. La pantalla mostraba notificación tras notificación. Llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp. Todo de Andrea, todo de Javier, algunos de números que no reconocía. Desbloqueé el teléfono. El contador de llamadas perdidas marcaba 17 y seguían llegando. Mientras miraba la pantalla, otra llamada entraba. Era Javier. No contesté. La llamada se cortó y segundos después apareció un mensaje de voz. Luego otro mensaje de texto. Luego otro más. Abrí la aplicación de mensajes. Las palabras me golpearon como piedras. Javier preguntaba qué había hecho. Decía que necesitaban hablar urgentemente. Decía que esto era inaceptable
y que estaba complicando todo. Su tono había cambiado completamente. Ya no era el hombre incómodo que intentaba explicar la situación el día anterior. Era alguien enojado, exigente. Los mensajes de Andrea eran diferentes. Empezaban con disculpas. Abuela, lo siento, necesitamos hablar. Por favor, contesta. Sé que estás molesta, pero esto es importante. Pero conforme pasaban los minutos y yo no respondía, su tono también cambiaba. Necesito que me llames ya. Esto no puede esperar. Estás siendo injusta. Injusta. La palabra me quedó resonando. Yo estaba siendo injusta. Después de todo lo que había pasado, después de descubrir que querían comprar mi ausencia con mi propio dinero, yo era la injusta. Decidí no responder todavía. Necesitaba tiempo. Necesitaba procesar lo que estaba pasando. Me metí a la ducha, dejando el teléfono sobre la cama. El agua caliente ayudó a relajar mis músculos tensos. Cerré los ojos y dejé que el agua corriera por mi cara. Intenté no pensar. Intenté solo estar ahí, en ese momento, sin preocupaciones. Pero era imposible. Cuando salí de la ducha, el teléfono había explotado. 43 llamadas perdidas. No podía creerlo. 43. Abrí la lista. Andrea, Javier, un patrón constante. Algunos mensajes de voz. Decidí escuchar uno. Era la voz de Javier. Sonaba alterado. Necesitamos que desbloquees el dinero ahora. Esto no es un juego. Hay compromisos, hay pagos que hacer. No puedes simplemente decidir congelar fondos sin consultar. Llámame en cuanto escuches esto. Había compromisos. Había pagos que hacer. Nada sobre cómo me sentía yo. Nada sobre la conversación del día anterior. Nada sobre el hecho de que me habían tratado como un problema. Solo preocupación por el dinero. Escuché otro mensaje. Esta vez era Andrea. Su voz temblaba. Abuela, por favor. Sé que estás enojada, pero necesitamos ese dinero. La boda es en 3 días. Hay proveedores que cobrar. Hay detalles finales. Por favor, llámame. Así que eso era. Habían planeado usar ese dinero para la boda. Los $85,000 no eran solo una compensación por mi ausencia. Eran el financiamiento del evento. Probablemente habían hecho acuerdos. Habían firmado contratos. Habían prometido pagos. Todo basándose en que tendrían acceso a ese dinero. Mi dinero. La rabia empezó a crecer dentro de mí. No era una rabia explosiva. Era algo frío, calculado. ¿Cómo se habían atrevido? ¿Cómo habían planeado gastar mi dinero sin siquiera preguntarme? ¿Sin incluirme en las decisiones? Y encima esperaban que yo me quedara en casa, que no viniera, que simplemente aceptara todo sin cuestionar. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Era Andrea. Abuela, su voz sonaba desesperada. Finalmente contestas. ¿Dónde estás? Necesitamos verte. Estoy en un hotel, respondí con calma. Necesitaba descansar. ¿Qué hiciste con el dinero? Preguntó directamente, sin rodeos. Lo congelé, dije simplemente. Hubo un silencio del otro lado. Luego escuché voces de fondo. Andrea estaba con alguien, probablemente Javier. No puedes hacer eso, dijo ella, y su voz se quebró un poco. Ese dinero es para la boda. Tenemos que pagar cosas. Si no lo hacemos, van a cancelar todo. Ese dinero es mío, respondí. Siempre ha sido mío, y nadie me consultó antes de hacer planes con él. Pero papá dijo que estabas de acuerdo, Andrea insistió. Dijo que habías firmado papeles, que era parte del arreglo familiar. Papá, mi hijo. Así que él también estaba involucrado en esto. El rompecabezas empezaba a armarse. No era solo Andrea y Javier, era algo más grande. Una decisión familiar de la que yo había sido excluida, o en la que había participado sin entender completamente las implicaciones. No recuerdo haber firmado nada que autorizara el uso inmediato de ese dinero, dije. Y aunque lo hubiera hecho, las cosas han cambiado. Necesito tiempo para revisar todo. No tenemos tiempo, Andrea casi gritó. La boda es en 3 días. 3 días, abuela. ¿Entiendes?
Todo va a arruinarse por tu culpa. Por mi culpa. Ahí estaba otra vez. La culpa trasladada. El problema no era que ellos hubieran planeado todo sin mi conocimiento. El problema era que yo había reaccionado. Andrea, dije manteniendo mi voz firme, vine hasta aquí porque te amo. Conduje más de 2000 kilómetros porque quería estar en tu boda. Y me recibiste como si fuera una intrusa. Me dijeron que habían planeado pagarme para que no viniera. ¿Cómo esperabas que reaccionara? Yo no quería que pasara así, ella dijo, y ahora sí estaba llorando. Javier y papá lo organizaron todo. Yo solo seguí la corriente. Pensé que sería más fácil. ¿Más fácil? ¿Para quién? No para mí, ciertamente. Necesito tiempo, repetí. Necesito pensar en todo esto. No voy a desbloquear el dinero ahora mismo solo porque ustedes tienen prisa. Pero la boda no es mi responsabilidad, dije. Y las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Si la planificaron contando con dinero que no tenían asegurado, ese fue su error, no el mío. Colgué. Mis manos temblaban. No era por miedo, era por adrenalina, por haber dicho lo que necesitaba decir, por no haberme dejado manipular. El teléfono siguió sonando. Esta vez era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Señora García? Era una voz masculina que no reconocía. Sí, ¿quién habla? Soy Marcos, el padre de Javier. Necesitamos hablar sobre esta situación ridícula que ha creado. Situación ridícula. Así me llamaba ahora. Una situación ridícula. No tengo nada que hablar con usted, respondí. Esto es un asunto familiar que no le concierne. Me concierne cuando está afectando la boda de mi hijo, dijo con tono autoritario. Ese dinero es necesario, y usted no tiene derecho a retenerlo. Tengo todo el derecho, dije firmemente. Es mi dinero, y cuelgo ahora. Corté la llamada, bloqueé el número. El teléfono seguía vibrando con más mensajes. Miré el contador, 70 llamadas perdidas en total. 70. Era absurdo. Era desesperado. Era la confirmación de que nunca había sido sobre mí. Siempre había sido sobre el dinero. Los mensajes seguían llegando. Algunos intentaban ser conciliadores. Abuela, hablemos con calma. Otros eran más agresivos. Esto es un abuso. Estás arruinando el día más importante de mi vida. Nunca pensé que serías tan egoísta. Egoísta. Otra vez la culpa sobre mí. Como si yo fuera la que había creado este desastre. Como si yo fuera la que había mentido, manipulado, planeado a espaldas de otros. Apagué el teléfono. No podía más. Necesitaba silencio. Necesitaba paz. Necesitaba poder pensar sin la constante interrupción de llamadas y mensajes que solo buscaban una cosa: que yo cediera. Me senté en la cama y miré por la ventana. Barcelona seguía con su ritmo. Gente yendo a trabajar, estudiantes caminando hacia la universidad, turistas con mapas en las manos. Vidas que continuaban, ajenas a mi drama personal. Y de alguna forma, eso me reconfortó. El mundo era más grande que mi problema. La vida continuaba, con o sin resolución inmediata. No sabía qué haría después. No sabía si volvería a hablar con Andrea. No sabía si asistiría a la boda. Pero sabía una cosa con certeza. No iba a dejar que me presionaran. No iba a tomar decisiones bajo amenazas o manipulación. Si íbamos a resolver esto, sería en mis términos, no en los de ellos. El silencio que siguió después de apagar el teléfono fue diferente. No era vacío. Era como un espacio que finalmente podía llenar con mis propios pensamientos. Sin interrupciones, sin exigencias. Me quedé sentada en esa habitación de hotel durante horas, simplemente mirando por la ventana, dejando que mi mente procesara todo. Pedí el desayuno al servicio de habitaciones. Un café con leche, tostadas con tomate, un poco de jamón. Comida simple. Cuando llegó, comí despacio, saboreando cada bocado. Era extraño cómo los momentos más simples podían
convertirse en algo significativo cuando uno les prestaba atención. Durante días había comido sin pensar, conduciendo con prisa. Ahora, por primera vez desde que salí de Valencia, estaba realmente presente. Después del desayuno, encendí el teléfono solo para ver si había algo urgente. Había más mensajes, pero menos que antes. Parecía que finalmente habían entendido que yo no iba a responder. Revisé rápidamente sin leer en detalle. Nada que cambiara la situación. Volví a apagarlo. Decidí salir del hotel. Necesitaba caminar, moverme, sentir que todavía tenía control sobre mi cuerpo y mis acciones. Barcelona era una ciudad que siempre me había gustado, aunque no la conocía bien. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran donde quisieran. Pasé por las Ramblas. Había turistas por todas partes, vendedores ambulantes, artistas callejeros. La vida continuaba, ajena a mi drama personal. Vi a una pareja joven tomada de la mano, riendo. Por un momento sentí una punzada de envidia. No por la juventud, sino por la aparente simplicidad de su felicidad. Pero luego recordé que todos tienen sus propios problemas, sus propias batallas. Nadie está libre de conflictos. Entré a una cafetería pequeña en el barrio gótico. Pedí otro café. La camarera era una chica joven, quizá de la edad de Andrea. Me sonrió con calidez mientras me servía. Le di las gracias y ella asintió. Era un intercambio simple, sin complicaciones. Y en ese momento aprecié esa simplicidad más que nada. Mientras bebía mi café, empecé a pensar con más claridad. No sobre el dinero, no sobre la boda, sino sobre mí, sobre quién era yo ahora, después de todo esto. Había venido a Barcelona siendo una abuela que amaba a su nieta incondicionalmente. Ahora, me encontraba siendo una mujer que había tenido que poner límites, que había tenido que protegerse. Y eso no estaba mal. Durante toda mi vida había sido la que cuidaba, la que cedía, la que ponía las necesidades de otros primero. Con mi esposo, con mis hijos, con mis nietos. Siempre había sido así. Y no me arrepentía de esos años. Había sido una elección consciente amar y cuidar de esa manera. Pero ahora veía que también había sido una debilidad, porque nunca había aprendido a decir que no. Nunca había establecido límites claros. Esta situación, por dolorosa que fuera, me había enseñado algo. Me había enseñado que el amor no significa aceptar cualquier cosa, que respetar a otros no significa dejar que te falten el respeto, que ser generosa no significa dejar que te usen. Pensé en Andrea, en la niña que había sido, en la mujer que era ahora. Trataba de entender cuándo había cambiado, o quizá nunca había cambiado. Quizá yo simplemente había visto lo que quería ver. Había proyectado en ella la nieta perfecta, la relación perfecta, el amor perfecto. Y la realidad era más complicada. Ella había crecido en un mundo diferente al mío. Un mundo donde el dinero parecía ser más importante, donde las apariencias importaban más que los sentimientos. No la culpaba completamente. Su padre, mi hijo, también había participado en esto. Probablemente la había influenciado. Probablemente le había dicho que era normal, que era lo correcto, que yo lo entendería. Pero yo no lo entendía. Y estaba bien no entenderlo. Salí de la cafetería y seguí caminando. Llegué hasta el parque de la Ciudadela. Había familias con niños, parejas paseando, gente corriendo. Me senté en un banco y observé. Un niño pequeño perseguía palomas, riendo cada vez que volaban. Su madre lo observaba con una sonrisa. Era una escena tan normal, tan cotidiana, y sin embargo me conmovió. Me pregunté si Andrea y yo podríamos reparar esto. Si había forma de volver atrás, de reconstruir la confianza. Honestamente no lo sabía. Parte de mí quería creer que sí, que con tiempo y conversaciones honestas podríamos encontrar un camino. Pero otra parte de mí sabía que algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser iguales. Y quizá estaba bien así también. El sol comenzó a bajar. Me di cuenta de que había pasado casi todo el día caminando, sentándome, pensando. No había comido desde el desayuno, pero no tenía hambre. Tenía algo más. Tenía claridad. Volví al hotel cuando ya anochecía. El portero me saludó con un gesto. Subí a mi habitación
y me senté en la cama. Encendí el teléfono una vez más. Esta vez había menos mensajes. Uno de Andrea decía simplemente: «Necesito saber si vendrás a la boda». Por favor. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Necesito saber si vendrás a la boda. Como si todo lo demás no hubiera pasado. Como si la pregunta fuera tan simple. ¿Iría o no iría? La verdad era que no lo sabía. Una parte de mí todavía quería ir. Quería ver a Andrea feliz. Quería ser parte de ese momento. Pero otra parte sabía que ir significaría fingir que todo estaba bien. Significaría poner una sonrisa. Actuar como si nada hubiera pasado. Tragar el dolor por el bien de las apariencias. ¿Podía hacer eso? ¿Quería hacerlo? Me levanté y fui al espejo del baño. Me miré realmente. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, las líneas en mi frente, el cabello gris. Vi los años vividos, las experiencias acumuladas. Vi a una mujer que había sobrevivido muchas cosas, que había perdido a su esposo, que había criado hijos sola durante un tiempo, que había enfrentado dificultades económicas, problemas de salud, decepciones, y había sobrevivido a todo eso. Sobreviviría a esto también. Pero sobrevivir no era suficiente. No quería solo sobrevivir. Quería vivir con dignidad. Quería vivir sabiendo que me respetaba a mí misma. Y eso significaba no permitir que me trataran de cualquier manera. Volví a la cama y tomé mi teléfono. Escribí un mensaje a Andrea. Fue corto, directo. No he decidido si iré a la boda. Necesito más tiempo. Lo que pasó no es algo que pueda olvidar fácilmente. El dinero seguirá congelado hasta que tengamos una conversación real sobre todo esto. Una conversación donde me escuches, donde me respetes. No aceptaré presiones ni amenazas. Cuando estés lista para hablar de verdad, avísame. Envié el mensaje y apagué el teléfono otra vez. No quería ver la respuesta inmediata. No quería entrar en otra ronda de explicaciones o justificaciones. Esa noche dormí mejor. No perfecto, pero mejor. Soñé con mi esposo. Él había muerto hace 5 años, pero en el sueño estaba vivo. Sentado junto a mí en nuestro jardín en Valencia. No hablábamos, solo estábamos ahí juntos. Cuando desperté, sentí su presencia de alguna forma, como si me estuviera diciendo que estaba haciendo lo correcto. Los días siguientes fueron similares. Caminaba por Barcelona, visitaba museos, comía en pequeños restaurantes. Empecé a disfrutar la ciudad por sí misma, no como un destino para la boda de Andrea, sino como un lugar donde estaba yo, experimentando cosas, viviendo. El teléfono siguió recibiendo mensajes ocasionales, pero menos frecuentes. Parecía que Andrea y Javier habían encontrado otra solución para el dinero, o habían pospuesto pagos, o habían simplificado la boda. No sabía, y francamente ya no me importaba tanto. Lo que me importaba era que yo estaba bien. Estaba triste, sí, estaba decepcionada, por supuesto, pero también estaba en paz con mis decisiones. Había establecido límites, había protegido mi dignidad, había elegido respetarme a mí misma. El día de la boda llegó. Me desperté sabiendo que en algún lugar de Barcelona, Andrea se estaría preparando. Se estaría poniendo el vestido, arreglándose el cabello, quizá llorando un poco por los nervios. Y yo no estaría ahí. Sentí tristeza. No voy a negarlo. Sentí la ausencia de ese momento. Pero también sentí que había tomado la decisión correcta. Porque estar ahí bajo esas circunstancias hubiera significado traicionarme a mí misma. Y ya había hecho suficiente de eso en mi vida. En lugar de ir a la boda, pasé el día en el Parque Güell. Caminé entre las estructuras de Gaudí. Admiré los mosaicos coloridos. Me senté en el banco ondulado mirando la ciudad. Era hermoso, era pacífico. Y me di cuenta de algo. Este viaje no había sido en vano. No había venido solo para una boda. Había venido para descubrir algo sobre mí misma. Para aprender que todavía tenía voz. Todavía tenía elección, todavía tenía valor.
El dinero seguiría congelado por ahora. Andrea y yo eventualmente tendríamos que hablar. Habría consecuencias, habría más conversaciones difíciles. Pero eso vendría después. Por ahora, yo estaba aquí, en este momento, siendo quien necesitaba ser. Cuando el sol se puso sobre Barcelona, sentí algo que no había sentido en días. No era felicidad exactamente, era algo más profundo. Era aceptación. Aceptación de que las relaciones son complicadas, de que la familia no siempre es lo que esperamos, de que el amor, el verdadero amor, incluye límites y respeto. Y por primera vez desde que llegué a esta ciudad, sonreí. Una sonrisa pequeña pero real, porque sabía que sin importar lo que pasara después, yo estaría bien. Había sobrevivido antes y sobreviviría ahora, pero esta vez no solo sobreviviría, viviría en mis propios términos. Antes de continuar, permítanme hablarles directamente a ustedes que están aquí. ¿Disfrutan de los videos que publica el canal? ¿De verdad les impide seguir adelante? Su respuesta es muy importante, ya que es lo que ayuda a que este contenido siga mejorando. Así que aprovechen este momento y dejen su comentario diciendo qué es lo que más les llama la atención, qué creen que se puede mejorar y qué temas les gustaría ver en los próximos videos. Si este contenido les ayuda de alguna manera, pueden hacer un simple favor que lo cambia todo. Suscríbanse al canal ahora, activen la campanita y compartan este video con alguien que también disfrute de este tipo de contenido. Esto fortalece el canal, aumenta el alcance de los videos y les permite contar historias más interesantes, más completas y mejor producidas. Su comentario, su suscripción y su apoyo compartiendo forman parte de todo esto. En cuanto participen, compartan sus sugerencias y ayúdenos a crear los próximos videos junto con otros.